Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimada facilitadora, distinguidos colegas, estudiantes de esta importante asignatura que es el derecho romano en su segunda etapa. Ya en el Romano 1, pues estuvimos mirando distintos elementos relacionados básicamente al origen de esta gran rama que tuvo su origen esencialmente dentro del Imperio Romano desde su nacimiento. Aquí se formaron las estructuras que hoy dan de base a lo que es nuestro derecho, el derecho actual. Por ende, es importante haber estudiado esos elementos y seguir estudiando estos nuevos elementos que forman parte del contexto histórico de nuestro derecho. En ese sentido, pues nosotros vamos a seguir mirando los demás elementos que quedaron pendientes para ser estudiados en el transcurso de esa asignatura, donde pretendemos abarcar una serie de temas importantes que nos permitirán conocer de una manera más clara lo que es nuestro derecho. En ese sentido, pues en este momento vamos a conversar un poco con ustedes en relación a lo que es un tema de trascendencia importante, porque pudiéramos decir que a partir de él pues, surge lo que es básicamente el derecho civil. Este tema lo constituyen lo que es las obligaciones y lo que son los contratos. En términos de las obligaciones, básicamente este es un contexto, un concepto relacionado a los jurisconsultos de Roma, los cuales lo utilizaban como el concepto etimológico del mismo, el obligatio en un sentido amplio. Con esto yo hacía alusión básicamente al crédito, tanto al crédito como a lo que era una deuda. Eh, en sentido general, la teoría de las obligaciones ha sido muy ampliamente desarrollado dentro del contexto romano. Es por ello que Justiniano, dentro de su obra, o en términos generales, los jurisconsultos, quienes interpretaban la correspondencia dentro de este concepto, concretamente la voluntad de los sujetos a lo que se obligaban, sustituyendo el formulismo del derecho romano primitivo. Es así que la obligación es vista como un lazo que une a una persona con otra. Así básicamente se estructura. Y, o sea, se estructura como un vínculo el cual une a un sujeto o a unos sujetos que han creado esa vinculación. Eh, Básicamente ese lazo que constituye una atadura no solo material, sino también eh, una unión de naturaleza jurídica. Una noción de obligación en términos jurídicos complementaria al concepto de obligación es y de hecho una de las más generalmente aceptadas, fue la planteada por Justiniano, en, en la cual lo definía en su obra Corpo Iuris como un vínculo, un constreñimiento entre los sujetos que obligaban a un elemento, a un sujeto, ante otro. Eh, Dentro de estos sujetos, uno era el acreedor, quien era el que se obligaba
frente a un deudor que era quien adquiría sobre ese acreedor un derecho, básicamente. Disculpen, estaba mirando si estaba grabando esta participación, por eso el lapso. El término obligación es el efecto de la relación que hay entre dos personas, básicamente. Eh, de esas dos personas, el acreedor eh, puede exigir de la otra persona, que es el deudor, un hecho determinado apreciable en dinero. La relación puede ser considerada desde dos puntos de vista. Desde la perspectiva de lo que es el acreedor, es un derecho de crédito que conforma un activo de su patrimonio. Y el lado del deudor, desde el lado del deudor, es una obligación eh, o una deuda que conforma parte de su pasivo. Las obligaciones se dividen en cuatro grandes campos. Una de ellas es atendiendo a los sujetos que participan en ellas. Otra es atendiendo a los sujetos, a los objetos de la obligación, atendiendo al derecho del cual provienen y atendiendo a su eficacia procesal. Dentro de cada uno de estos tipos, eh, hay una, hay una, hay una clasificación, unos detalles generales que fueron presentados dentro del trabajo y que por razones de tiempo pues no vamos a presentar. Las obligaciones se iniciaban básicamente dentro por una acción se iniciaba una obligación, pero esta obligación tiene una manera, como todas cosas, de terminarse. Entonces, el cese de una obligación dentro del derecho romano se denominaba extinción de la obligación. La extinción de la obligación no es otra cosa que el ámbito de acción que tiene esa figura jurídica en el campo de los actos como para crear, eh, estoy hablando en este caso de extensión. La extensión de la obligación en el derecho no es otra cosa, sino el ámbito de la acción que tiene una figura jurídica en el campo del acto jurídico. Como se ha visto, la obligación no se limitaron al campo del derecho civil, sino también en el derecho penal. Y eso ahorita lo vamos a ver por qué razón. En cuanto a la transición y extinción de las obligaciones, esto se refiere al tiempo. Aquí sí, es la cuestión que estaba definiendo anteriormente. Esto ya sí se refiere al tiempo en cómo una obligación que inicia hoy, bueno, no es eterna, tiene que concluir. Entonces, la conclusión es lo que se determina extinción. Y existían diferentes formas de extinguir una, una obligación. Dentro de esta forma de extinción, pues se tiene la forma ipsos iuri, la novación, la acetilación, el mutuo consentimiento, la confusión, la pérdida de las cosas y el capiti diminuto. Todos esos elementos pues están presentados de forma concreta dentro del trabajo que estamos presentando. La otra forma de extinguir una obligación son las que otorgan al deudor una excepción perpetua de que les da la posibilidad de paralizar o inutilizar a la acción. Dentro de esa clasificación, dentro de esta forma, tenemos el pacto de remisión,
tenemos el juramento, tenemos la compensación y la liti contestatio. En el mundo del derecho hay tanto, del derecho romano, tanto el crédito como la deuda podían transmitirse. En el primer caso, el acreedor cede su crédito a toda persona. En el segundo caso, el nuevo deudor ocupa el sitio del título primario de la deuda. La primera forma de transmisión se le denomina cesión de crédito y al otro caso es transmisión o deuda. Se le llama asunción de deuda. O sea, en un momento se le pasa a otro y en otro caso pues se asume. Es por ejemplo cuando un hijo, cuando un padre cede a un hijo, por ejemplo si se muere, cede en algunos contratos esa deuda a la familia. Entonces, en ese caso, el que cede, el padre, cede. Entonces hay una cesión de deuda, de crédito. Y para la persona que lo recibe, para los hijos, hay una asunción, o sea, asume una deuda. Dentro del mundo del derecho, como todos sabemos, cada cosa dentro del derecho tiene su fuente, tiene su origen. Y de igual manera, sucede aquí con las obligaciones. Justiniano señalaba que dentro del derecho eh, romano existían 4 fuentes dentro de las obligaciones. Para él estaban los contratos, estaban los delitos, los cuasicontratos y los cuasidelitos. Sin embargo, a lo largo del Corpus Iuris se pueden evidenciar de que también él consideraba en varias citas de esto otros lazos que eran asumidos tanto por los bizantinos en adición a esas 4 fuentes de lo que es el derecho. Eh, en ese sentido, pues mencionaba lo que era lo policitatio y el votum. En relación a las primeras 4 fuentes que consideraba Justiniano, el contrato lo definía como un acuerdo entre varias personas por, que tienen por objeto producir una o más obligaciones civiles. Así lo miraban. El delito es un hecho humano contrario al derecho y castigado por la ley. Entonces, ese delito, pues, que contradecía lo que era la ley, era castigado. Y ese castigo, para quien lo recibía, se constituía en una obligación. Por ende, el delito forma parte de la fuente. Para algunos autores, de hecho, plantean que la fuente del derecho específicamente son el delito y los contratos, como fuentes puras de lo que es fuente de la obligación. El cuasicontrato es una figura parecida al contrato por su licitud, o sea, por su legalidad y sus consecuencias, pero en el cual no se encuentra el consentimiento entre el sujeto como elemento constitutivo, lo cual separa el cuasicontrato directamente de lo contrato. Y el cuasidelito es un acto ilícito, pero que el derecho romano no clasificaba entre los delitos. Eh, Esto producía una obligación entre el autor del acto y el perjudicado. O sea, básicamente era algo que se manejaba a nivel interno y que no estaba destinado a una consecuencia definida por un órgano judicial competente. En relación a lo polisitio, consistía en una oferta hecha al público en general. El votum era una oferta hecha por justa causa en una ciudad o un templo. Los 3 tipos de cuasicontrato más importantes dentro del derecho romano, de lo cual mencionamos en las definiciones anteriores, están la gestión de negocio, el enriquecimiento ilícito y la lex rodia de iatu, que también fueron definidos esencialmente dentro del tema anterior.
Igualmente, mirábamos el tema de los delitos como elemento y cuáles eran los elementos que básicamente eran infringidos por los sujetos que se constituían en obligaciones. La injuria, las lesiones, lo que ellos llamaban factum, que era coger las cosas ajenas, y así sucesivamente. El contrato dentro del derecho se constituía como la fuente de las obligaciones más importante dentro de el derecho romano. Y en materia de contrato hay que partir de un hecho que consiste en la existencia previa y necesaria de una convención, o sea, de un acuerdo entre las partes. Eso era un elemento indispensable eh, y por ende lo constituye en una figura jurídica de gran importancia. Se dicen que hay una convención cuando dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a un determinado objeto o un determinado fin o un objeto determinado. De igualmente estaban los convenios y la parte, los contratos. Es el acuerdo de voluntades reconocido por el ius civilis como fuente de obligaciones y previsto de una acción. Los convenios es el acuerdo de las voluntades que encerraba todo contrato y el pacto eran los acuerdos de voluntades que no creaba acciones, pero que podía ser protegido por el protor en vía de una excepción. Eh, los contratos tienen básicamente cuatro elementos, que es un vínculo o nexo cuyo carácter y no puramente moral determina su protección en un acto. Los sujetos que los envuelven, la causa. En cuanto a los sujetos, uno o más sujetos activos llamado acreedor y otro tipo llamado pasivo, llamado adeudor, eh, concebían una obligación eh, de un activo, tanto del creador, ya pudiera ser en dinero, pudiera ser en otro tipo de naturaleza, lo cual contribuía el elemento de la obligación. Otro elemento importante es el consentimiento de las partes. Sin consentimiento de las partes, sin acuerdo de voluntades, sin un objeto lícito, sin un... Eh, si no existe la naturaleza de quien por ejemplo, asume o forma parte de las obligaciones, pues los contratos no eran concebidos como tal. Existen diversas maneras de clasificar los contratos como fuente del derecho. Hay básicamente bueno, existen diferentes formas. Dentro de los contratos tenemos los contratos nominados y los innominados. Los nominados son los que estaban concebidos dentro del derecho romano con nombre, por ejemplo, un contrato de compraventa. Y los innominados fueron los que no tenían un nombre, o sea, no eran concebidos, eran acuerdos entre personas, entre sujetos, pero ese tipo de contrato pues no tenía un nombre específico. Se clasifican además por su perfeccionamiento, por su interpretación, por sus efectos y así sucesivamente. Los contratos nominados, estos contratos a su vez se dividían en varios elementos. Estaban los contratos verbis, los contratos literis y los contratos res, que básicamente dentro del contexto del trabajo fueron definidos de manera amplia y considerada. A su vez, los contratos verbis primitivos se dividen en contrato peraes elibran, dotio dotis, que era una promesa de dote que se debe hacerse mediante una determinada palabra y acto solemne. El juran liberis aputio, el manumicio, el mancipio, el coentio, el testamento mancipatio,
y el nexum. Este último es un préstamo si la frase utilizada indicada por el miembro de la familia, uno de los contratantes quedaba en rehén nexi, en poder de la familia del otro contratante hasta liquidación total, eh, hasta su liquidación total. En ese sentido, cuando se daba ese tipo de relación, pues se consideraba que había un nexo. Por su parte, los contratos literis se clasificaban en literis de forma arcaica y contratos literis bajo norma justiniana. Y finalmente, los contratos res se clasificaban en mutuo, unilaterales, comodatos, entre otros. Como pueden observar, este tema, tanto las obligaciones como de los contratos y los demás elementos, pues son los temas que básicamente pues dan fundamento a lo que es, como le decía, el derecho civil, porque es lo que constituye el elemento bajo el cual esa disciplina del derecho pues tiene una acción dentro de lo que es el contexto del derecho. Muchísimas gracias por permitirnos compartir con ustedes estos elementos y nos miramos en la próxima clase.